Agresión contra agentes en Huehuetenango. Autoridades de PNC iniciaron operativos de control e interpusieron denuncias. Crecen los reclamos de varios países por la demora en entregas de dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19. Presentan solicitud de antejuicio contra el alcalde Exadillas Ramos por presunta vinculación al narcotráfico. Informe revela deterioro en Centroamérica en áreas clave del desarrollo humano por la pandemia de COVID-19. Preparan iniciativa de ley que buscará supervisar las estructuras de los edificios a nivel nacional. Analizan proceso para la vacunación de adultos entre 18 y 39 años con enfermedades crónicas que no llevan control médico. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia a la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con mi compañero de fórmula, Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches también para ti, buenas noches para usted allá en casa. Nosotros estamos listos. El primer tema junto a los otros dos es impactante, pero es que este primero no solo es impactante, causa pena, da pena ajena, ¿no? Ver cómo son agredidos agentes de la PNC y preguntarse qué nos puede esperar entonces a nosotros, los ciudadanos comunes. Exactamente, ¿cómo es que está entonces estas estructuras a nivel departamental? Hablando presuntamente de los coyotes, ¿no? Correcto, vamos con ese tema. Comenzamos. El subdirector de operaciones de la PNC, Néstor Diegues, reaccionó al video donde se observa a agentes de la Policía Nacional Civil siendo agredidos por un grupo de presuntos coyotes en el área El Cruce en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango. A primera hora se han tomado acciones para recuperar el área y el control en lo que es esta área de Huehuetenango. Efectivamente estamos trabajando con personal realizando operativos de alto impacto para poder identificar también quiénes fueron las personas que cometieron estas agresiones en contra de nuestro personal policial. Efectivamente, ya el proceso de investigación criminal se está realizando también y pues como lo decía, ya fueron interpuestas las denuncias a través de o la instancia correspondiente del Ministerio Público. Tras observar el video surge la duda por qué los agentes no se defendieron. Sí hay una situación en base a los decálogos de la utilización de las armas de fuego también y las acciones que uno debe tomar. Entonces considero que también es parte de una situación propia o personal que se toma en un determinado momento y vemos esta acción de nuestro personal que en todo momento trató de prevenir y de no llegar a consecuencias ulteriores también en agresiones con proyectil de arma de fuego. El estado de salud de ellos fueron tratados en todo momento y pues ya está bajo un proceso también de investigación a través del Ministerio Público. Los agresores que se observan en el video son supuestos integrantes de un grupo denominado Los Polleros, que opera traficando personas en el área. A ver, Sandy y televidentes, no podemos, porque no podemos ni debemos tapar el sol con un dedo. Aquí sí, perdón, que me disculpe el señor subdirector general de operaciones de la PNC, pero las preguntas tienen que ser claras, concisas y concretas. ¿Por qué los agentes no reaccionaron? ¿Por qué los agentes se dejaron humillar? ¿Por qué inclusive podemos observar cómo salieron huyendo, corriendo? Es más, te voy a decir algo todavía que hila más fino y que deja mucho en qué pensar de manera lamentable. Ni siquiera entre ellos se apoyaron, ni siquiera entre ellos se ayudaron porque uno por acá, el otro por allá, tratando cada quien de salvar su pellejo y al final de cuentas se dan el lujo estos delincuentes de grabarlo, de subirlo con total impunidad. Esto es una afrenta, no solo para la institución policial, sino que obviamente para todo el pueblo de Guatemala porque nos da un mensaje bien claro. Hay una anomia y aquí la policía pues realmente no es respetada por estos sujetos. ¿Qué podemos esperar, como decía anteriormente, los ciudadanos comunes? Sí, Julio, la verdad es de que sí, aparte de la agresión, la humillación contra total, estos agentes de la Policía Nacional Civil. Pero yo también me pongo a ver otro punto, es el hecho de que, bueno,
Estas personas, imagínate, Sí, Sandy, estructuras a ver, de tratantes de analicemos. personas que no sabemos con quiénes más están involucrados, que los agentes que están operando en el sector, pues deben de saber más que nosotros, ¿no? La Definitivamente que magnitud sí. de poder que tienen ellos. Así es. Aparte de esto, ves todas estas personas que si agreden a un policía, no les va a temblar la mano por quitarle la vida si la situación también se pone pues un poco más fuerte, ¿no? Es correcto. Entonces, creo que el miedo les ganó a los policías porque también Hay que decirlo no claramente. se vieron Sí. pues en las condiciones ni por la situación que puede estar funcionando aquí. Y aquí lo que da a conocer entonces es quién manda en el territorio. La policía no es. No manda. No controla, porque esto es lo que nos deja ver. Entonces son los tratantes de personas. Y cuando les dice quién fue el que puso el dedo, es decir, o sea, ¿Quién hay fue el un que llamó? ¿Quién fue convenio el que para avisó? que estén pasando sin darse cuenta y Ojo. ellos son los que no están en ese convenio. ¿O cómo está la situación? Aquí la investigación debe ir más profunda. Esa parte no se ha discutido en los análisis, es muy importante. ¿Por qué estos sujetos estaban tan molestos por esa situación? Exacto. Hasta les quitaron el teléfono celular a cada uno de ellos. Como quien dice, nosotros tenemos plena autorización para pasar. ¿Puede haber allí alguna complicidad? ¿Y el convenio Seguro. dónde está? Prácticamente lo vemos así. Es que eso es lo que están dando a entender. Entonces aquí puede ver un ejemplo claro de la ausencia del Estado, de la falta de seguridad. Los de pocos controles que se pueden tener. Así es. Y mira, es preocupante, A ver. Julio, porque en este lugar, si se sabe entonces que es un punto donde se da pues, La trata de personas. Exactamente. ¿Por qué no se fortalece? ¿Por qué se manda un par de policías si no se tienen operativos constantes, puestos de registro constantes? Porque este era un puesto que ellos decidieron establecer en una ruta normal, en una ruta donde por lo visto pues pasan varios coyotes, ¿no? Con las personas. Y mira en lo que terminó la situación, ¿verdad? Y aquí otra vez nuevamente que me disculpen las autoridades policiales, pero esto no es parte de un decálogo. Para empezar no debe ser un decálogo. El decálogo es de cómo manejo un arma, por ejemplo, las reglas para no lastimarme o lastimar a otros. Esto tiene que ser parte de un protocolo. Eso es una cosa distinta, un protocolo de actuación. Estamos viendo también entonces una falta de capacidad, de mística, de preparación, de todo, ¿no? Lo que se requiere para llevar a cabo la función policial. Porque aquí fuera de que esto fue humillante, fue terrible y pone por los suelos la imagen policial. Y uno se preguntará, entonces, si esto pasa con estos dos agentes, ¿con cuántos más puede pasar? ¿Estamos preparándolos como realmente se debe? ¿Estamos equipándolos? ¿Los estamos dejando solos? ¿La culpa es de ellos? ¿La culpa es de la institución? ¿La culpa es del Estado? ¿La culpa es de esta historia en la cual nosotros por décadas aquí en Guatemala hemos descuidado el tema de la seguridad? Y aparte de eso, sorprende que el plan no se fortalezca con los distintos operativos, los distintos puestos de registro, Así es. porque imagínate, ya se habló que los coyotes van a ser investigados por Sí. el tema de la trata de personas. Entonces, ¿por qué no se intensifican estos puestos, pero que estén muy bien establecidos, que cuenten con el equipo necesario, que se pueda tener la preparación por parte de los agentes también? Porque imagínate, aquí se les fue. ¿Qué otra cosa es quién manda? Si ahí sabemos que es una ruta de la trata y que van a pasar Claro. 100 hombres, ¿quién manda a 2 agentes nada más, no? O sea, partamos de ahí. Vamos con unos datos. Vamos. Bueno, vamos con datos para dar todavía mayor sustento a este vergonzoso asunto. Definitivamente la Policía Nacional Civil da una imagen negativa por este bochornoso suceso acaecido específicamente en jurisdicción del municipio de San Mateo, Ixtatán, allá en Huehuetenango, Sandy. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado? Si por el contrario, porque este es otro escenario, ¿no? Otro panorama. Los agentes de la PNC hubiesen respondido, hubiesen actuado, incluyendo la utilización de sus armas de fuego. Como sea, hay una completa anomia, un total irrespeto, esto es claro, de parte de estas redes criminales dedicadas a la trata de personas por la autoridad policial. El video muestra inclusive una mala forma de actuar solidariamente entre ambos agentes, pues es claro que cada quien sale corriendo por su lado en lo individual, tratando de ponerse a salvo, olvidando inclusive la integridad de su compañero, olvidando inclusive que son un equipo de trabajo. Entonces me preocupa, porque es que estos no deben de ser solo estos dos agentes los que actúan así. Esto debe ser una constante con varios. Entonces tenemos que replantearnos el tema de la función policial. Y otra cosa, Sandy, a ver, yo sé que es difícil esa situación y no es lo mismo estarlo analizando aquí que estar en el lugar. Pero ¿por qué en otros países sí se puede disparar contra los delincuentes y no hay problema? Porque tal vez si ellos hubiesen disparado,
o no sé cómo hubiera terminado esto, pero tal vez los agentes hasta terminan presos, porque esa es Guatemala, ¿no? Esa es otra cuestión. Entonces, ¿por qué no tienen armas no letales, batones, pistolas taser o algo? O las mismas pistolas para disparar a partes no letales como la pierna. ¿Crees tú que esto hubiese servido o simplemente sirve ahora más esta gran humillación a la institución policial? Mira, yo la verdad creo que no hubiese servido, porque estas personas están muy bien organizadas. Son muchos. Y en cualquier momento pueden activar la alerta y Dios mío, saber ni qué les hubieran hecho a estos policías. Los pudieron matar. Exactamente, porque temor no hay ni siquiera temor de enfrentarles y decirles, bueno, aquí que prácticamente es como aquí quién es el que manda. Exactamente, Julio. Sí. ¿Por qué? Porque se creen que por tener el dinero, manejar, entonces van a manejar a las autoridades, van a manejar todo a su antojo. ¿Por qué? Porque así lo han venido haciendo. Seguro que sí. Esto no es nuevo. Hay que investigar, hay que fortalecer estos puntos y no hay que dejar ahí con que se humillaron, con que fueron agredidos los agentes. No, hay que ir de frente también, porque es cierto, por años se ha dejado que estas estructuras funcionen. Es correcto, ¿no? Al final de cuentas, por eso decíamos el concepto tan trillado ya para nosotros que hemos tratado de enseñarle a usted, la anomia, la ausencia total del control del Estado de ciertos territorios. Ahí lo tenemos, porque en ese territorio no hay control del Estado de Guatemala. Vamos con otros datos para seguir con el análisis, Sandy, ¿qué será por parte de la Policía Nacional Civil y probablemente del Ejército de Guatemala para poder controlar la extensa franja territorial de más de 1000 kilómetros con México? Si esto le sucede a un agente que representa a la autoridad en materia de seguridad, ¿qué es lo que le puede esperar a un ciudadano común en una situación similar? ¿Qué hará el Estado de Guatemala, particularmente la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, para poner tras las rejas, ¿no?, a estos delincuentes? Porque ahí se les ve plenamente el rostro, se pueden identificar, que inclusive de esa manera desafiante, impune, no solo grabaron el hecho, lo subieron a las redes sociales y por eso es que se masificó. Evidentemente el tema de la seguridad en Guatemala, Sandy, el fortalecimiento de la PNC, la profesionalización y el mejor entrenamiento, equipamiento y capacidades es prioritario. Y aquí uno se pregunta entonces, ¿y aquella reforma policial? ¿Por qué pasó? Por cambiar el color de las patrullas, por cambiar el color del uniforme, pero no por mejorar en sí la preparación, el equipamiento, la mística y todos los insumos que deben de tener los policías en cualquier parte del mundo. De profundidad, de fondo, es lo que se debe ir fortaleciendo a la Policía Nacional Civil, porque imagínense, ellos están a cargo de la seguridad. Y si no se les puede garantizar ni siquiera a ellos las condiciones para que nos den esa seguridad, estamos perdidos. Aparte de eso, Julio, si el punto de resguardo de las fronteras también quedó en manos del Ejército de Guatemala, ¿por qué no realizar operativos en conjunto? Exactamente. ¿Esa coordinación dónde está? Porque ahí te aseguro que si estuviera entonces el Ejército, la policía realizando ese tipo de operativos, los resultados hubiesen sido diferentes, ¿no? Es correcto. Ahí es donde uno dice, está la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, claramente establecía las funciones de la PNC y del Ejército de Guatemala, pero fuera de eso, que es muy teórico, necesitamos como una realidad realmente tangible en este país, que el Ejército salga en apoyo a la PNC, no solo en las fronteras, sino que en toda materia y en toda función de seguridad. ¿Por qué? Porque necesitamos también recuperar el respeto, recuperar el control, recuperar la autoridad y obviamente al final de cuentas resguardar la vida, la seguridad y la integridad de los guatemaltecos. El Ejército ya se ha pronunciado y ha indicado que va a reforzar estos operativos en frontera. Yo creo que es importante. El mensaje que nos deja este caso, y lamentablemente que eso tuvo que registrar de esa forma, es que pues los coyotes están manejando el territorio, los coyotes, porque presuntamente son coyotes, pero bueno. Sí, no, y seguro sí. Sí, eso es toda la información que se tiene hasta el momento, ¿no? Pero ellos están manejando el territorio, están operando de forma como que fuera legal, cuando en realidad es una situación ilícita la que realizan día con día. Y lo necesario que es fortalecer también los controles, Julio, en estos puntos. Ahora, fíjate qué dramático ya para ir concluyendo este punto. Los coyotes controlan este territorio ahí, evidentemente, y muchos otros más. Claro. Los narcos controlan otros territorios. Y los mareros controlan otros territorios, los extorsionistas también. ¿Qué territorio nos queda a los guatemaltecos entonces? ¿Cuál?
encerrarnos en nuestra casa. O sea que los que vivimos presos tenemos que, y literalmente así vivimos, con rejas, con candados, con talanqueras, con guardias de seguridad, con cámaras, con todo. Somos los ciudadanos que salimos a trabajar por este país. Qué bien, ¿no? Qué terrible. Qué complicado. Wow. Ojalá que se pueda hacer algo y que se puedan investigar estos casos y sobre todo también ir de frente con estas estructuras, ya no dejarlas que queden en la impunidad y que se sigan pues llenando de este poder que ya por lo visto tienen. Vamos a regresar con otro tema que también ha causado polémica, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque el retraso que se ha tenido en entregas de vacunas del Sputnik V está fallando, no solo afecta a Guatemala, Rusia, sino varios países. En México y Argentina, por ejemplo, se suman. No cambie porque lo vamos a analizar en unos instantes. Recuerde que somos a la medida. La misiva de reclamo a Rusia fue enviada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini al titular del Fondo de Inversión, en la que se refirió a la situación crítica en Argentina. El gobierno de Argentina envió fuertes reclamos a Rusia, en la que además se indica que se podría cancelar el contrato que tiene con ese país para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Esto debido a la demora en las entregas. Medios argentinos han confirmado que la misiva, subida al sistema público de información, fue enviada por correo electrónico a Anatoly Braverman el pasado 7 de julio por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en la que se refirió a la situación crítica en Argentina. La funcionaria del gobierno de Alberto Fernández advirtió en la carta sobre una situación muy crítica en el país e hizo reclamos por las fuertes demoras en la entrega del segundo componente para completar el esquema de inmunización contra COVID-19. De la misma manera, exigió la entrega de 1 millón de estas dosis, pero desde Rusia le enviaron poco más de la mitad fuera del plazo que exigió. La funcionaria manifestó que comprenden la escasez y dificultades de producción hace algunos meses, pero que más de medio año después todavía están muy atrasados. Además hizo una fuerte advertencia: podemos pensar en algún momento recibir más componente 1 que 2 o pensar en nuevas estrategias, pero necesitamos urgentemente algo del segundo componente en este punto. Todo el contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente. El documento también advierte a la administración de Vladimir Putin la llegada de dosis de Estados Unidos, en un mensaje con una fuerte carga geopolítica. La funcionaria mencionó los cambios en la ley de inmunizaciones. Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de los Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año e incluyen la pediatría, que es otra ventaja. Le comunicó que le pidió instrucciones a su equipo para hacer estudios para niños y adolescentes, pero no tuvieron respuesta. Y el canciller mexicano viajó a Rusia y también a China para que se pueda garantizar el envío de vacunas contra el COVID-19. El contrato que México tiene con Rusia es por 25 millones de dosis, de las cuales solo habrían recibido 900,000 hasta abril. México envía a su canciller, Marcelo Ebrard, a Rusia y China para asegurar el envío de vacunas ya acordadas con ambos países. El canciller mexicano indicó que los viajes son parte de un activismo dirigido que el gobierno mexicano considera necesario para que no se retrasen los acuerdos que ya están firmados, pactados e incluso pagados. Los principales países productores están entrando o ya están en fases intensivas masivas de vacunación. Por lo tanto, el grado de dificultad de acceso a las vacunas va creciendo, cuando menos hasta que no haya una producción suficiente en el mundo, dijo en conferencia de prensa el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ebrard dijo que el contrato convenio con Rusia es hasta por 25 millones de dosis, de las cuales solo habrían recibido 900,000 hasta el mes de abril. Asimismo, tienen un acuerdo con China para el suministro de 42 millones de dosis, uno con la empresa Sinovac por 8 millones y los otros 34 con las dosis CanSino. Según el Fondo Monetario Internacional, se ha pronunciado respecto al poco acceso a las vacunas en la región de las Américas. Según la entidad internacional, solo México, Costa Rica y Chile se exceptúan de los países que han tenido dificultades para obtener suficientes vacunas para cubrir a sus poblaciones.
En el caso de México, el FMI señala que en el caso de México se han administrado más de 9 millones de vacunas a unos 8 millones de habitantes, lo cual representa cerca del 3.6% de la población. Poco más de 661,000 trabajadores sanitarios han recibido las 2 dosis de la inmunización y unos 213,000 aún esperan la segunda dosis. Bueno, evidentemente algo está pasando, ¿no? Y algo está pasando con, no sé si será directamente la empresa que produce la Sputnik V o los intermediarios de Rusia que pueden estar alrededor de ella. Pero una cosa sí es cierta, es decir, aquí ya no es solo Guatemala, aquí es Argentina poniendo este reclamo fuerte y amenazando inclusive con que ese contrato pues se rompa. Y bueno, y ahora la visita que va a hacer Marcelo Ebrard precisamente a Rusia, porque de todas las dosis que ellos pidieron, que son muchas, 25 millones, les ha llegado apenas 900,000. Estamos casi igual que en Guatemala, donde de esta vacuna nos ha llegado 800,000. ¿Qué estará pasando con la distribución de la Sputnik V? ¿Será así para todo el mundo o estará siendo así únicamente para esta región latinoamericana? Lo que sí es que están quedando muy mal, ¿no? Exacto, Julio. Yo creo que el problema se da más que todo en la región latinoamericana, porque definitivamente hemos visto cómo otros países sí han tenido y han sido cumplidas con las entregas, han llegado en el momento que han quedado, han cumplido cada una de las partes con lo acordado dentro del contrato también, pero no sabemos por qué priorizar a unos y a otros dejarlos rezagados. Porque países también, de segunda o de tercera, ¿no? Para ellos. Porque también hay que mencionar algo, y es que la Sputnik V no es la única vacuna que existe. Claro. Era la principal esperanza para muchos países, como Guatemala, como seguramente México, como seguramente Argentina. Y si te has dado cuenta, en nuestro país pues hemos tenido mayor cantidad de vacunas de otras casas farmacéuticas que nos han permitido ir avanzando, que estar esperanzados en Sputnik V. También ellos no se dan cuenta que al final pues pueden ir perdiendo, ¿no? Porque estas dosis se les pueden ir venciendo, pueden ir perdiendo y dar un producto de mala calidad también que no garantiza pues el cumplimiento de ese contrato, ¿no? Que son condiciones también van a perder clientes. Por supuesto. Ellos van a perder clientes. Exactamente. Entonces yo no sé qué tanto les conviene o en qué tanta disposición estarán también de devolver todo, porque imagínate, cuando se da el caso de Guatemala, ellos planteaban el hecho de regresar entonces como todo, cualquier cosa, ¿no? Como quien dice, no nos importa. Exacto, ¿Sabes y qué es lo que pasa? Preocupante. ¿Sabes qué es lo que pasa, Sandy? Es que aquí también podría haber otra teoría. Al final de cuentas somos un poquito más de 200 países en el mundo. Entonces dirá, que se nos vayan unos días, no hay tanto problema, igual los otros necesitan la vacuna. Quizás sea eso que nos ven, como te decía, como países de segunda, de tercera. Pero que sean claros y que digan, mire, mejor ya ¿saben no, que ya no queremos, ya no podemos? No se pierde, pero mantener una esperanza sobre algo que al final, y no vemos cumplir. cada vez complicado, no. Están haciendo quedar mal a Vladimir Putin, y ojo con eso, porque Putin es un líder de los más aguerridos y claros en el mundo. Vamos entonces ahí con algunos datos para usted, para que sigamos con este análisis. Guatemala tiene un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones, Andy, por 16 millones de dosis de la famosa vacuna Sputnik V. Sin embargo, han surgido atrasos en la entrega de esta vacuna. Rusia afirma que no existe un cronograma de entrega de dosis debido a problemas con la producción de gran escala, que eso quizás no lo tomaron en cuenta. Guatemala ya realizó un pago de 614 millones de quetzales, correspondiente al 50% del total de dosis contratadas, pero el gobierno guatemalteco no hará un segundo pago hasta que no haya certeza de la distribución. No, y tal vez esos otros 614 millones de esa segunda mitad del segundo pago que se compren de Moderna, de AstraZeneca o de quien las tenga ya listas para vendernoslas, porque al final de cuentas también tenemos que recordar algo, ¿no? Es decir, sé que hay mucho requerimiento de todo el mundo, pero es que para las farmacéuticas esto es un negocio, inclusive para la farmacéutica rusa que produce esto, es decir, un negocio a gran escala. Exactamente, Julio. Y mira, así como hemos visto estos casos de Argentina, de México, que ya se pronuncian, llega un punto en el que ya la negociación, pues ya llegó a un punto donde definitivamente... de inflexión. Claro, entonces tienen que buscar otras alternativas. México, por ejemplo, por medio de su canciller, hacer el viaje, que recordemos que nuestro canciller también lo hizo en su momento, y que a pesar de esto también no es que hayamos tenido una mayor respuesta por parte de Rusia, porque tampoco no tenemos el envío masivo de dosis de vacunas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué más se tiene que hacer también?
porque seguir rogando en algo que ya se pagó, yo creo que tampoco es justo. O sea, para rogar no estamos porque la gente se nos está enfermando y algunos se están muriendo, ¿no? Y eso está pasando en el mundo. Sí tenemos que reconocer que antes del pronunciamiento argentino, que antes de este viaje que va a hacer Marcelo Ebrard, canciller de México, Pedro Brolo estuvo allá directamente en Rusia, y tú tienes razón, es decir, esto era esperanzador porque es una postura ya clara, obviamente, del gobierno mandar a su canciller, pero tampoco es que nos han venido gran cantidad de Sputnik V, con lo cual yo creo que el mejor replanteamiento que pueden hacer las autoridades de salud es esa segunda parte del contrato, cancelarla y buscar por otro lado. Definitivamente. ¿Vamos con más datos, Julia? Sí, claro que sí, con mucho gusto, vamos a verlos en pantalla. La eficacia de la vacuna Sputnik V es una eficacia alta, hay que decirlo, ¿no? 91.6%, como lo confirman los datos publicados en Lancet, una de las revistas médicas pues más respetadas en el mundo. Es una de las 3 únicas vacunas en el mundo con una eficacia de más del 90%. Sputnik V proporciona una protección completa contra casos graves de COVID-19 y es que por eso también es una vacuna tan buscada y tan requerida. Una ventaja importante es que la Sputnik es una de las vacunas más baratas y una de las más fáciles de transportar, ya que la temperatura de almacenamiento es de hasta 28 grados centígrados, lo cual la hace la vacuna ideal para el territorio guatemalteco, ¿no? Con nuestro clima tropical que tenemos acá. Sin embargo, al final de cuentas, es una vacuna que podrá tener todas estas características positivas, pero lo negativo es que no viene, lo negativo es que no la distribuyen, lo negativo es que tú pagas y la vacuna no llega. Entonces, eso sí es una situación terrible, ¿no? Lo que sí, mira, lo que el Sputnik V nos ha dejado de aprendizaje es que debe el lote que ingrese, no importa si es Sputnik, no importa si es Moderna, de cualquier casa farmacéutica, dejar de una vez el resguardo del esquema completo. La segunda dosis, ¿no? Porque la incertidumbre de que pasaron muchas personas, de que les colocaron una vacuna, después no venía, y bueno, ¿qué iba a pasar con la segunda dosis? Ya no puede volver a pasar. Afortunadamente, pues se tuvo ya casi que en los últimos días. In extremis. Exactamente, pero ya no puede pasar. Y con la Sputnik V eso también nos puede quedar, ¿no? Ahora, esto es importante en lo que tú dices, no solo por la seguridad del esquema completo para cada persona que se ponga una Sputnik V, sino porque además aquí hay otra característica que pues definitivamente no es tan positiva del Sputnik V. El hecho que no se puede variar o mezclar con una dosis de otra vacuna. Si usted se puso Sputnik V en la primera dosis, forzosamente Sputnik V para la segunda dosis. De lo contrario, pues no, ese esquema no va a estar completo ni va a ser funcional. Entonces, he aquí la importancia de que rescatemos la cantidad de vacunas que necesitamos para terminar de vacunar a quienes ya se les colocó la Sputnik V, y que hoy por hoy se haga lo que creo que se está realizando en este instante, el hecho de utilizar la vacuna Moderna proveniente de Estados Unidos y otra, eso sí, guardando el orden de tener asegurada la segunda dosis. Exactamente. Bueno, eso es lo que está pasando con otros países, con el tema de la vacuna rusa. Vemos cómo pues la ineficiencia se ha representado no solo en nuestro país, sino que también en otros países. Hablamos de Argentina, hablamos de México, quienes ya han manifestado este descontento luego pues de varias acciones que han tomado, ¿no? ¿Qué hará el gobierno ruso? ¿Se va a mejorar esta situación? Lo estaremos viendo. Y por supuesto le estaremos informando. Vamos concluyendo con este tema y al regresar hablaremos de una situación preocupante en nuestro país y en un municipio específicamente. Imagínate que un alcalde esté involucrado en temas de narcotráfico. De narcotráfico, de lavado de dinero, y otra vez vemos cómo es permeable, cómo es poroso ese poder local. Y desde ahí empieza la corrupción, y desde ahí empieza lo malo, y desde ahí empieza parte de nuestros graves problemas sociales. Bueno, lo hablamos cuando regresemos. Por supuesto, usted siga con nosotros, ya volvemos. No cambie, nosotros somos A la Medida. En el Departamento de Servicios Auxiliares, primer nivel de la Torre Tribunales, la Fiscalía de Delito de Narcoactividad del Ministerio Público presentó una solicitud ante juicio en contra del alcalde del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, Exadías Ramos, por su posible vinculación a una estructura relacionada con el narcotráfico. La solicitud de retiro de inmunidad en contra de Ramos es por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero, conspiración para el comercio, asociación ilícita y abuso de autoridad.
Este viernes o la próxima semana, la solicitud de antejuicio será asignada a un juzgado de primera instancia. Dicha judicatura, como lo establece la ley, debe inhibirse y enviar el documento a la Corte Suprema de Justicia para que se nombre una sala de apelaciones y la sala estudie si nombra o no a un juez pesquisidor. En los operativos de este jueves, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad desarrolló los allanamientos en distintos inmuebles, entre estos una finca que se presume que es del alcalde de Esquipulas, Palo Gordo, Exadías Ramos. La petición de retiro de inmunidad en contra del alcalde municipal se presentó en el caso llamado Narcotráfico y Política, Poder Local. Grave, porque entonces estamos viendo cómo el poder local en muchas ocasiones, más que pensar en el beneficio de la población, de sus vecinos, está pensando en el beneficio del ejercicio de un cargo público para poder lucrar y para poder hacer acciones que son graves. Es decir, esta solicitud de antejuicio contra el alcalde de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos, es literalmente por la presunción de la comisión de delitos graves como la asociación ilícita, el lavado de dinero y la facilitación del tráfico de estupefacientes. Es una cosa muy complicada. Hoy se hicieron los allanamientos, hoy se pide esta solicitud de antejuicio, pero creo que aquí hay algo que no está bien hecho en el orden. ¿Por qué? Porque cuando la sala conozca y probablemente se levante la solicitud de antejuicio, el alcalde Exadías Ramos ya no va a estar presente para que lo vayan a capturar. Es que eso dentro del proceso, Julio, creo que siempre afecta, y recordemos que se dio un caso, no por un caso de narcotráfico, pero por otras implicaciones de un alcalde, y justo eso fue lo que pasó, ¿no? Eso es lo que cuando pasó. Ya se le levantó el antejuicio, cuando lo buscaron ni sus luces. ¿Dónde? Exactamente, y ante una acusación tan seria, yo creo que, bueno, es lo más probable que pueda suceder. Eso es lo que realmente ya va a suceder. Exactamente, sí. Julio. Y eso es lo difícil, porque entonces después no sabes dónde va a estar, no sabes entonces cómo vas a procesar a esta persona, y quedan entonces puntos sueltos dentro de las investigaciones y personas que al final no son juzgadas por estos señalamientos, por estas investigaciones. No capturas a la cabeza, ¿no? Imagínate. Sí. Hablábamos del primer tema cuando decíamos aquí no hay control de la autoridad. No hay. La nómina Hay una que tú nómina. mencionabas, Hay una tú nómina. mencionabas. Así es. Pero aquí donde está la autoridad, pero la autoridad controla otro tipo de situaciones. Para Qué delinquir. difícil. No, hombre, entonces es que de verdad, Imagínate. esto nos lleva a reflexionar sobre varias cosas. El combate a la corrupción y la impunidad es parte de una lucha que tiene que ser de los guatemaltecos. Muy bien por el Ministerio Público en este caso, porque lo está llevando a cabo. Eso definitivamente se felicita. Claro, tal vez hay que empezar a variar las formas para no ser tan previsibles y tan públicos hasta que se logren en su momento las aprehensiones correspondientes. Pero también esto creo que nos lleva a pensar a otra cosa, Sandy. Creo que Guatemala va a tener que llegar a un punto de equilibrio específico en el cambio hasta de su sistema político. Me refiero pensar de mejor manera en el poder local a quién se va a escoger. Es que eso es lo difícil, Julio, porque mira, realmente sabemos no hay que información, ¿no? en las elecciones políticas también, ¿qué te vas a imaginar? La población de Esquipulas, Palo Gordo en este momento debe estar con esa incertidumbre de elegir a alguien que no sabían realmente que estaba haciendo esto, ¿no? Y porque recordemos que también el tema del narcotráfico, la forma de operar es ganándose a la población. Entonces, en este momento te diría, no sé cómo está la opinión de la población de Esquipulas, Palo Gordo, pero no habrá alguien que quiera incluso defender al alcalde. No, seguramente que sí, así como muchos que dirán, wow, pero qué terrible esta situación. Lo que es más terrible, y antes de ver los datos, esto es muy terrible, porque esto ya está pasando en varios municipios. Guatemala va encaminada más rápido que lento hacia una incrustación de un narcoestado real. Y esto es lo que hay que tratar de evitar. Después ya no lo vamos a poder combatir. No, sí, ahorita ya es difícil. Por estas investigaciones son importantes para que se logre desarticular esas estructuras y que se recupere también ese territorio, ¿no? Actuando desde el marco de la ley. ¿Vamos con datos? Vamos con datos, claro que sí, con mucho gusto. Nuestra producción los presenta para usted. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público dirigió este jueves 28 allanamientos en varios inmuebles ubicados en San Marcos, Escuintla, Huehuetenango y el departamento de Guatemala. Sandy, las acciones fueron parte del operativo denominado Narcotráfico
y política, poder local, vaya título, ¿no? ¿De dónde surgió la solicitud de antejuicio contra Exadillas Ramos, alcalde del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos? Uno de los inmuebles allanados fue en la municipalidad misma de esa localidad, específicamente en el área de tesorería, y es que aquí viene la otra parte, ¿no? Ya cuando utilizas el abuso de poder, el abuso de autoridad, utilizas la función pública, la institución municipal, para mandar, para de alguna manera inclusive facilitar la comisión de estos delitos, es cuando el control está perdido. ¿Qué le vamos a pedir después a la policía? ¿Qué le vamos a pedir después a las instituciones del sector justicia y seguridad? Si es desde el propio poder local o cualquier otro tipo de poder que pueda existir, donde ya el narco está incrustado, y esto es complicado. 340 municipios, ¿cuántos realmente estarán controlados por el narcotráfico? Porque somos país de paso del narco, eso es innegable. Totalmente, Julio, y que el narcotráfico pues busca también cómo apoderarse esa alianza. Claro, para poder seguir operando y sobre todo tener el resguardo y la seguridad del poder local, ¿no? Es correcto. Muy conveniente, sinceramente. Bueno, terrible, vamos con otros datos mejor, ¿no? Para seguir llorando nuestras tristezas de país. Este es el segundo caso en el año, Sandy, en que la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad solicita retirar el derecho de antejuicio a un alcalde para que sea investigado. Recordemos que el pasado 11 de marzo se presentó una solicitud similar contra el alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula, Edwin Javier, por su presunta vinculación con una estructura denominada Los Ipala, señalada en aquel momento de dedicarse al narcotráfico u otros ilícitos. Investigación que, por cierto, ya no sabemos qué pasó. En esa fecha se desarrollaron 30 allanamientos en inmuebles ubicados en varios puntos del país como parte de esa investigación que fue llamada narcotráfico municipal. Evidentemente ahora aquí ya el narcotráfico está hilando más filo. Ya no es solo incrustarse en varias instituciones grandes del Estado, en poderes del Estado, en instituciones de seguridad y de justicia, sino que ahora dice, bueno, tenemos 340 municipalidades, tenemos cada quien nuestro territorio dividido, me refiero a los distintos cárteles de México que están aquí pues establecidos en Guatemala, y se están repartiendo el territorio, se están repartiendo el poder local y están financiando la política. Entonces, ¿cuándo vamos a tener realmente una función política pura, noble y sana? Esto es imposible. Complicado, Julio. Mira, cuando mencionábamos el punto de que cómo se hace la solicitud de antejuicio, cómo se lleva a cabo las investigaciones y se da a conocer qué otra forma se puede hacer para garantizar que esta persona que esté vinculada y que tenga el derecho de antejuicio no huya mientras se desarrolla el proceso. Sí. ¿Cómo no advertirlo? Porque al final creo que la fuga de información puede pasar. Igual va a haber fuga de información por la alta corrupción de Guatemala. Pero ¿cuál sería el mecanismo? El mecanismo ideal, ¿verdad, Sandy? En un mundo ideal que no existe en nuestro país, es que primero se haga secretamente, pero ahí es donde está igual el riesgo de la fuga de información, pero es mejor que esto, la solicitud del antejuicio pidiendo, porque esto se le pide a un juez de instancia, pidiendo la reserva del caso, no tratando de que esto no salga de ahí. Se corre el riesgo desde que se hace la solicitud en el MP, alguien puede estar vendido. Se corre el riesgo cuando entra la solicitud al juzgado de primera instancia, alguien puede estar vendido, porque el juzgado de primera instancia lo tiene que elevar a la sala, ¿no? Porque es contra un alcalde. Y ahí en la sala, entonces, que se decida también secretamente bajo reserva, está bien, se le quita el derecho de antejuicio, se piden las órdenes de allanamiento, las órdenes de aprehensión y se hace todo el operativo. Porque cuando lo haces al revés, es decir, como lo haces en esta oportunidad, las órdenes de allanamiento, ya los culpables ya no están. O sea, desde este momento ya estarán en otro lado. Vaya usted a saber en dónde se habrán resguardado, en Guatemala, en cualquier otro sitio, porque no se van a quedar esperando a que les quiten el antejuicio y que sean presentados a tribunales. Eso es ilógico. Y más cuando son acusaciones tan graves como pertenecer a una estructura del narcotráfico. Algo que no he mencionado. Es muy complicado, difícil y grave, Julio, que se le señale a un alcalde de esta forma. Exacto. Perdón, algo que no he mencionado y que es grave, como tú dices, para ir cerrando. No solo está el alcalde, se le vincula al hijo de él y a la esposa, inclusive a la esposa, de manejar ciertas cuestiones de manera muy estratégica. Toda una familia criminogénea, como diríamos en el máximo sentido de esa expresión. Terrible. Terrible. Veremos entonces en qué para este caso, si el alcalde enfrenta a la justicia, porque sabemos que por el derecho de presunción de inocencia lo tendrá. Lo tendrá exactamente, aquí no lo estamos sentenciando, aquí no lo estamos diciendo es culpable o no. Ya en un juzgado se va a definir este punto según las investigaciones, los argumentos y las pruebas que tenga el Ministerio Público. Vamos a ver entonces si sí está vinculado o no. Pero mientras tanto la duda queda, ¿va a enfrentar a la justicia o va a escapar? Parece ser que no.
Ese es el camino. Bueno. Mejor vamos con información. Vamos a ir con información nacional, pero al regresar. Así es. Recuerde que nosotros somos a esta hora por TN23 a la medida. Bienvenido de vuelta, aquí estamos con esta parte informativa. ¿Sabe usted que la pandemia del COVID-19 pues ha contribuido al deterioro definitivamente del tema de las áreas claves de desarrollo humano? No solo aquí en Centroamérica, esto también ha pasado en otros países como República Dominicana, y es que así lo señala el 6º informe del Estado de la Región de un programa que se llama Estado de la Nación 2021, del cual presentamos la información. Uno de los impactos fue en el bienestar social de las familias. Eso se resalta en los tiempos de comida. En Guatemala, 4 de cada 10 personas se vio afectada. El deterioro en la situación socioeconómica de las personas ha sido de tal magnitud que en una encuesta nacional realizada para este informe en 7 de los 8 países de la región, 4 de cada 10 personas afirmaron haber disminuido sus tiempos de comida como consecuencia de la pandemia. Para responder esta interrogante, es importante no solo fijarse en la profundidad de los problemas que aquejan a la región, hay que entenderlos en su dimensión temporal e implicaciones, pues dan un norte y una medida de la magnitud de la deuda histórica a resolver. Asimismo, el informe detalla las afecciones de la pandemia en áreas como economía, empleo, bienestar social, educación, migraciones, ambiente y salud. Y en otra información, el Ministerio de Comunicaciones, a través de su Viceministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda, está preparando una iniciativa de ley para poder realizar supervisiones a las estructuras de edificios a nivel nacional. La idea es prevenir una tragedia similar a la ocurrida en Miami, Florida, en donde se reportó un buen número de fallecidos tras el colapso de un edificio. Y hay otras iniciativas que recién se van a empezar a generar, como les decía, que es básicamente tener un control mayor sobre los edificios y las construcciones en Guatemala, mayor control sobre que estén cumpliendo con las normativas de seguridad, que hayan chequeos estructurales periódicos a los edificios. Ustedes pues vieron en las noticias lo que pasó en el condado de Dade, en Miami, y la idea es que Guatemala tenga una legislación, porque carecemos de ella, donde se puedan revisar temas estructurales de los edificios, y sería el equivalente a tener esa normativa, a poder revisar y tener esa responsabilidad, porque no solo es emitir una licencia de construcción, debería ser el paso, dar después la licencia de ocupación y registrar, que quede registrado que el edificio en efecto cuenta con lo que se planificó, con lo que se planteó desde el punto de vista estructural. A la fecha, se tiene una línea de autorización de proyectos de construcción. Sin embargo, posteriormente a ello, se carece de herramientas de supervisión de las obras concluidas. El Ministerio de Salud analiza cómo se va a realizar la vacunación de las personas comprendidas en el rango etario de los 18 hasta los 39 años y que padecen de alguna enfermedad crónica sin que estén recibiendo todavía ningún tratamiento específico. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, aseguró que las personas con enfermedades crónicas pueden acercarse a los puestos de vacunación con un certificado médico particular para ser inmunizados. Sin embargo, aún analizan cómo será el proceso para quienes no llevan un tratamiento. Bueno, mire, es un proceso que hemos venido analizando. Entendemos claramente que hay un gran sector de población que no tiene acceso a un médico, que tienen referencia de que tienen alguna enfermedad porque en algún momento alguien los vio y les inició un tratamiento, pero recordemos, desgraciadamente, por las características económicas, culturales, educativas, muchas veces la gente no le da continuidad a sus tratamientos, y hay que reconocer que hay un fuerte porcentaje de población que sí está registrado en sistemas de información o que tienen expedientes médicos en el Sistema Nacional de Salud, pero hay un gran sector de población que no. Mecanismos para enrolar a esta gente son los que se han venido estudiando y dándole opciones como las que se planteaban, la posibilidad de acceder a un registro en el mismo puesto de vacunación, pero el tema es cómo documentar la enfermedad.
No tenemos todavía todo el proceso cerrado, estamos tratando de facilitarlo de la mayor forma posible porque lo que es importante es vacunar. Y lo hemos hablado a nivel de Consejo Técnico del Ministerio, es indispensable facilitar y que la gente pueda acceder muy rápidamente a su vacuna. Tiene que ser muy rápido porque tiene que salir la adenda de ese plan de vacunación a la brevedad. Eso lo están viendo a nivel del Comité Nacional de Vacunación y esperemos que salgan las modificaciones lo más pronto posible. El Ministerio de Salud está próximo a publicar la adenda al Plan Nacional de Vacunación luego del estudio, para priorizar la inmunización de las personas con comorbilidades que estén dentro del rango de 18 a 39 años. Nos despedimos entonces, ha sido un honor poderles informar. Yo me ausento un par de días, me tomo unas vacaciones y regreso con más energía. Que todo salga bien, Sandy, y nos vemos mañana viernes a las 21 horas. Chao. Que descanse.